El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad caracterizado por la negación del uso del lenguaje oral en situaciones en las que se requiere. Estas personas son muy selectivas a la hora de emplear el habla. Saben comunicarse y comprender, pero en escenarios como la escuela suelen negarse a hablar. Los sufre aproximadamente el 1% de la población infantil. Las personas que sufren este trastorno se niegan a utilizar el lenguaje oral de manera voluntaria en escenarios concretos. Lo sufre el 1% de la población infantil. No hay una causa específica para el trastorno, solo hay hipótesis. Es un trastorno de ansiedad. Lo importante es comprender que el desarrollo temprano no está habitualmente alterado. Los niños que sufren este trastorno tienen las competencias comunicativas y lingüísticas esperadas a su edad. Para el tratamiento es importante tener una comunicación fluida con la familia. El mutismo selectivo influye en el entorno familiar, social y escolar del niño. Social, los niños son introvertidos y muestran ansiedad. Escolar, los niños muestran dificultades para participar en las actividades del aula. Familiar, con su familia sí suelen utilizar el lenguaje y expresar lo que sienten. Es muy importante la comunicación fluida entre familia y maestro. En el MS se manifiesta en niños con el trastorno del habla. Sienten vergüenza a fallar. Los síntomas deben estar presentes durante al menos un mes. Hay varios criterios para diagnosticar el MS como no hablar y cambio de rendimiento. El MS es poco frecuente pero importante y suelen presentarlo más las niñas que los niños. Ocurre sobre todo en la infancia entre 2 y 5 años. El MS suele ir acompañado de otros trastornos. No hay ninguna teoría oficial. Esta es una de las muchas que existen, que es la teoría de D. Winnicott. Casi todas atribuyen las causas del mutismo selectivo a factores genéticos, de neurodesarrollo o ambientales. Según esta teoría, se hay relación entre el modelo parental de los niños y la posibilidad de que desarrollen mutismo selectivo. La teoría de D. Winnicott. Genes y temperamento. Genes. Se ha detectado que el ADN de 99 familias con hijos que padecían esta psicopatología tenían una variación genética del gen CNT-NAP2. Factores de neurodesarrollo. Problemas de lenguaje y de habla, retraso general en el desarrollo, anomalías neurológicas. Influencias ambientales. Ansiedad, control parental, problemas en el ámbito escolar, estado inmigrante. Los factores predisponentes son los que hacen que un niño tenga más probabilidades de desarrollar un trastorno. En cambio, los factores precipitantes son los que desencadenan el trastorno y van asociados a los factores predisponentes, ya que interaccionan con ellos. Es importante que sepan lo que va a pasar y qué van a hacer para que desenvuelvan mejor. Hay que evitar hablar con el niño y sobre todo por él. No hay que esperar una comunicación con el niño. El MS es difícil de tratar, por lo que existen varios tipos de tratamientos. Importante la participación de los padres, ya que el niño no habla con el terapeuta. Disminuir ansiedad del niño para aumentar la comunicación con el entorno. Los mejores medicamentos para el MS son los inhibidores selectivos y la fluoxetina. Es importante que el terapeuta del niño esté en contacto con el educador para proporcionar las actividades adecuadas al niño. Los padres participan en las sesiones con asesoramiento de los educadores. El tratamiento comienza en el hogar del niño ya que es su lugar seguro, hasta la escuela, donde los problemas son más graves. Contexto hipotético de aula. Nos encontramos en un colegio situado a 10 minutos del centro de la ciudad, en el aula de tercer curso de educación infantil, la cual está compuesta por 16 alumnos, 8 niñas y 8 niños. Dentro de este aula encontramos una niña con mutismo selectivo, por lo que las actividades que realizaremos a continuación están pensadas y adaptadas a esta niña. Primera actividad. Creamos con la música. Para esta actividad trataremos de que los niños expresen sus emociones a través de la música clásica, a la vez que logramos que se fomente la creatividad a través del dibujo. Tras esta actividad, se les tapará los ojos y los colocaremos delante de un mural
donde pintarán lo que la música les transmite en ese momento. Segunda actividad. ¿Qué animal es? Esta actividad consiste en construir con los niños diferentes figuras en la naturaleza. Les daremos a los niños diferentes materiales de la naturaleza y tendrán que construir por grupo de 4 niños el animal que elijan. Una vez finalizada, haremos otra actividad parecida y les daremos a los equipos una imagen de una obra de land art sencilla que ya exista y deberán copiarla dentro de sus posibilidades. Tercera actividad, déjate llevar. Esta actividad consiste en darles un papel en blanco a los niños donde deberán dibujar con sus propias manos y con los ojos cerrados lo que ellos sientan y cómo quieran hacerlo. Una vez que la obra que realizan los alumnos en la anterior actividad, la cogerán y observarán los dibujos que hicieron teniendo que decir qué es lo que ven, como por ejemplo un animal, un objeto, un lugar. Para las recomendaciones para el aula, tendremos a la maestra Raquel que nos explicará qué podemos hacer para solventar ciertas problemáticas. Y como protagonista de la historia tendremos a Emma, que es nuestra alumna con mutismo selectivo. Entonces, ¿cómo intervenimos en el aula? Daremos ciertas recomendaciones con ejemplos de qué hacer y qué no hacer. En las preguntas en las que nos basaremos será ¿cómo evitar que aumente el problema? Y ¿cómo evitar el rechazo del grupo? ¿Cómo evitar que aumente el problema? Deberemos responsabilizar y tener en cuenta los intereses del niño. ¿Cómo evitar el rechazo del grupo? Tendremos que formar parejas y trabajar en pequeños grupos de 4. Vamos con los ejemplos. ¿Cómo evitar que aumente el problema? Si el maestro o maestra que esté dando clase solo propone actividades en las que se utilice el lenguaje oral y presiona a nuestro alumno con mutismo selectivo a que hable, creará el efecto contrario al que busca, haciendo que nuestra alumna se sienta incómoda, se bloquee o incluso coja más fobia a hablar en público. ¿Y con sus compañeros? Los alumnos con mutismo selectivo se sienten más cómodos rodeados entre sus iguales, por lo que podemos tener la falsa creencia de que utilizarán el lenguaje oral con fluidez, pero esto no es cierto, por lo que debemos de proporcionarles herramientas de socialización y nunca presionarles para que hablen, además de proponer actividades en las que no se utilice solo el lenguaje oral. Responsabilizar o asignar tareas es una medida que podemos utilizar con nuestro alumnado con mutismo selectivo, pues el tener que interaccionar con otro adulto o con otro niño puede fomentar la comunicación y la socialización, pero siempre sin presionar al alumno de que utilice el lenguaje oral y siendo acompañado por la maestra o por una persona con la que se sienta segura. Tener en cuenta los intereses del niño. Si al niño le gusta algún tema en específico, podemos proponer actividades con él porque se sentirá más cómodo y en calma. Además, al promover actividades en las que se sienta cómodo, otros niños pueden verse interesados de acercarse a él, haciendo que socialice. ¿Cómo evitar el rechazo del grupo? Si nosotros no nos esforzamos en que el niño socialice o los demás compañeros se sientan seguros y cómodos teniéndolo al lado, pueden darse situaciones en las que el niño con mutismo selectivo, o en este caso Emma, se sientan rechazados, lo cual a su vez puede hacer que no se animen a volver a intentar socializar si es que se han atrevido. Formar parejas. Los niños con mutismo selectivo suelen tener algún compañero con el que sienten más afinidad, que es su compañero de confianza. Ponerlos en pareja puede hacer que se anime a llegar a utilizar el lenguaje oral o a socializar, en cierta medida. Realizar trabajos en grupo. Si ponemos a nuestro alumno con mutismo selectivo junto a su compañero de confianza y otros 2 alumnos más, se podrán llegar a dar ocasiones en las que este alumno se anima a socializar, evitaremos el rechazo de los compañeros y abriremos las posibilidades a nuevos vínculos de amistad. El docente deberá instruir al alumno y podrán empezar por pequeños pasos como animarse a pedir algún juguete o pinturas. Otras recomendaciones para el aula son la relajación y la respiración, el automodelado y el desvanecimiento estimular.
La relajación y respiración sirven al alumnado para gestionar sus emociones y como técnica estrella tenemos la tortuga. Automodelado. Esta técnica consiste en ponerle a los alumnos con mutismo selectivo vídeos o cuentos en los que el protagonista sufra el mismo trastorno y muestre su día a día y cómo resuelve sus problemáticas. Entre los ejemplos de cuentos tenemos Mimito Matito, Carlota no quiere hablar, Carlota no dice ni pío y Juanita cuenta su historia. Desvanecimiento estimular consiste en cambiar la forma en la que los alumnos responden a ciertos estímulos. Entre nuestras técnicas tenemos el botón de baño, el uso de tarjetas o pictogramas, el establecimiento de rutinas y el rincón de la calma.